Vamos a seguir en este programa hablando, puesto que es viernes, de salud bucodental. Bueno, salud bucodental. Si yo les digo apnea del sueño, a lo mejor dicen, ¿qué tiene que ver eso con la salud bucodental? Vamos a preguntárselo al cirujano maxilofacial Federico Reberger, de la clínica Reberger López Fanjul, que nos explique un poco más si realmente nuestra dentición, dentadura, la anatomía de nuestros maxilares influye en la apnea del sueño. Pues influye de manera decisiva la anatomía del macizo maxilofacial en el desarrollo de la apnea del sueño, y hay patologías dentales como puede ser el bruxismo que en los últimos estudios se relacionan mucho con el desarrollo de la apnea del sueño. ¿Es una patología que veis de manera bastante frecuente? Bueno, es una patología muy prevalente. Un alto porcentaje de la población española tiene apnea del sueño. Sí. Se relaciona mucho con otras patologías como por ejemplo la obesidad, y cuanta más obesidad, más apnea. Por lo tanto, sí que hay mucha apnea del sueño. ¿Pero la gente se da cuenta de que tiene apnea del sueño? Es decir, está claro que una persona que vive con otra y que comparte cama, sí, más que nada es la compañera o compañero que se da cuenta que realmente esa persona llega un momento en que no respira. Pero la gente que vive sola, ¿cuáles son las sintomatologías que puede hacerle pensar que tiene una apnea del sueño? Pues como bien decías tú, la primera pista sobre la apnea del sueño nos lo da la pareja de la persona que tiene la apnea del sueño, pues por la roncopatía, por las pausas en la respiración, etcétera. Sin embargo, la sintomatología propia de la enfermedad, la que dice el paciente que tiene, se caracteriza sobre todo por somnolencia diurna. Bien. Por cefaleas en las mañanas, eso a corto plazo, pero a largo plazo puede dar síntomas mucho más graves como hipertensión arterial, hipertensión pulmonar, arritmias cardíacas, incluso degenerar en patología isquémica cardíaca e incluso infartos cerebrales. O sea, es una cosa muy seria, realmente muy seria. Hombre, un síndrome de apnea o hipopnea del sueño no tratado y en sus estadios más graves, pues sí que tiene repercusiones importantes y una reducción tanto en la calidad como en la cantidad de vida. ¿Cuál es el tratamiento que aplicáis a una persona que viene y que diagnosticáis de que tiene una apnea del sueño? Bueno, en primer lugar y fundamental es diagnosticarla. Sí. La apnea del sueño puede deberse a diferentes factores, muchos anatómicos. Lo que se produce en la apnea del sueño es una obstrucción a la vía respiratoria y por eso esa obstrucción desencadena una disminución o ausencia del flujo respiratorio, y eso es lo que nosotros denominamos una apnea. Bien. Pueden ser por causas anatómicas como hipertrofia de cornetes, hipertrofia de la base lingual, de la epiglotis, desviación del tabique nasal o retrognatia. La retrognatia y la retroposición del maxilar y de la mandíbula condiciona una disminución del diámetro anteroposterior de la vía aérea superior, y eso desembocaría en una apnea del sueño. En función a dónde está la obstrucción anatómico al flujo aéreo, procederemos, si es quirúrgicamente, de una manera o de otra. Por lo tanto, depende del diagnóstico de la causa que provoca esa apnea, vosotros intervenís de manera ya más agresiva, por así decir, a través de una intervención quirúrgica, o aplicáis otro tipo de tratamientos, ¿no? Hombre, el gold estándar, el tratamiento que más beneficios ha demostrado y que más se utiliza en la apnea del sueño es la CPAP, que es una presión positiva de oxígeno de manera que descolapsa esa vía aérea y disminuye o elimina completamente las apneas del sueño. Determinado tipo de pacientes pues no se adapta bien al tratamiento con CPAP porque requiere una máquina que a veces resulta incómoda, que produce sequedad de mucosas, etcétera, y hay pacientes o que no responden adecuadamente o que no toleran el tratamiento con CPAP. Y en esos casos es cuando hay tratamientos alternativos. Tratamientos quirúrgicos en las partes blandas como la úvulo-palatofalingoplastia, la meguidalectomía, la extirpación de la base de la lengua, etcétera, y tratamiento de partes duras en casos más graves, que es un avance bimaxilar con una cirugía ortognática. O sea, realmente vosotros ahí lo que vais a hacer es rediseñar toda la parte mandibular para intentar que esa vía respiratoria esté libre. Bueno, se basa fundamentalmente en identificar dónde yace anatómicamente la obstrucción al flujo aéreo y tratar sobre ello. Si es cuestión de amígdalas, pues amigdalectomía. Vale. Si el paciente lo que tiene es reducida anteroposteriormente el diámetro de la vía aérea, pues muy probablemente se pueda beneficiar de un avance bimaxilar. También hay un dispositivo que se utiliza que no requiere cirugía, que en ciertos pacientes puede ser muy útil y que puede mejorar mucho y no es tan agresivo, que es un dispositivo de avance mandibular. Se basa en una férula que se pone en la arcada superior, otra férula que se pone en la arcada inferior, van ambas unidas y posiciona la mandíbula en una posición más anterior de manera que aumenta ese diámetro de la vía aérea y reduce la posibilidad
de desarrollar apneas en el sueño. Hay muchas maneras de solucionar, por lo que veo, la apnea del sueño, siempre y cuando, bueno, pues el paciente sea apto. Hay que individualizar el tratamiento. No todos los pacientes se pueden beneficiar del mismo tratamiento y la cuestión y la clave del éxito es un adecuado diagnóstico, saber por qué está desarrollando esas apneas y actuar en consecuencia. ¿Es difícil hacer un diagnóstico certero del motivo por el cual esa vía respiratoria se obstruye durante la noche? Bueno, tiene sus peculiaridades. Hay diferentes maneras de conseguir un diagnóstico adecuado. Es fundamental una correcta exploración física, conocer la anatomía de la vía aérea superior para saber dónde pueden estar esas obstrucciones. Y también es importante un estudio del sueño, saber qué cantidad de apneas se producen durante el sueño, cómo afecta a la función respiratoria, cómo afecta a la frecuencia cardíaca, cómo afecta a la saturación de oxígeno, en qué posiciones durante el sueñño se producen más apneas y en qué posiciones se producen menos. Y bueno, una vez obtenido todos esos datos, pues sabemos si la apnea es grave, es moderada, es leve, si es debida a una causa o debida a otra, y con todos esos resultados y todo ese estudio anatómico, pues determinamos cuál es el tratamiento que mejor puede venir a un paciente en concreto. Por lo tanto, no te puedo decir un tratamiento porque cada paciente tendrá un tratamiento diferente en función a sus necesidades. Decía el doctor Gregorio Marañón que no hay enfermedades sino enfermos, y el doctor Federico Reberger de la clínica Reberger López Vigil López Fanjul, nos está dejando bien claro que domina perfectamente el tema, porque bueno, es muy amplio. Lógicamente, si usted padece uno de esos síntomas, pónganse mano de su médico estomatólogo, que le remitirá a un cirujano maxilofacial pues tan experto como el doctor Federico Reberger. Federico, muchas gracias por abrirnos los ojos y ver que el tema es mucho más complejo, pero con un buen médico como tú, solamente el diagnóstico es certero y la solución definitiva. Pero no te vayas, porque desde esta semana nosotros tenemos un doctor en educación física que nos da clases todos los días. ¿Quieres ver conmigo las prácticas de hoy? Lo que tenemos que hacer hoy, pues vamos allí con lo que nos presenta José Ramón Bamonte. Gracias, Federico. Muy bien, gracias.